Hay un misterio que las religiones jamás quisieron poner en la misma mesa. El Dios que enseñó y el ángel que iluminó, el que abrió los ojos del ser humano y el que fue castigado por hacerlo. En Sumeria lo llamaron Enki, el maestro de la sabiduría, el protector del hombre, el que enseñó lo que los dioses querían ocultar. Y miles de años después, la misma figura aparece con otro nombre: Lucifer, el portador de luz, el que despierta, el que revela, el que rompe el silencio del cielo. Dos nombres distintos, dos culturas separadas, pero un mismo crimen: darle conocimiento a la humanidad. Codiguistas. ¿Qué tal si el supuesto enemigo del cielo fue también el único aliado del humano? ¿Y si el portador de luz nunca fue un traidor, sino el maestro prohibido de la creación? Tal vez suene descabellado, tal vez parezca una locura, pero dejemos a un lado lo que nos dijeron que debíamos creer, lo que el mundo repite sin pensar, y ese miedo antiguo que convirtió estos temas en tabú, prohibidos, pecaminosos. Si eres de los que no se conforman con respuestas heredadas, si eres de los que necesita ver, comparar y pensar por sí mismo, entonces bienvenido. Acompáñanos a estudiar esta teoría, a descubrir lo que otros no se atreven a mirar. Y después, cuando terminemos, tú mismo sacarás tus conclusiones. Porque la verdad no le teme a las preguntas. El arquetipo del portador de luz. Codiguistas. En todas las culturas del mundo, en cada civilización que miró al cielo buscando respuestas, aparece siempre la misma figura. Un ser que no baja para castigar, ni para dominar, ni para exigir adoración, sino para enseñar. El dador del fuego, el maestro oculto, el mensajero que trae aquello que los dioses querían prohibir. La luz del conocimiento. En Sumeria lo llamaron Enki, en Grecia, Prometeo. En la Biblia primitiva, la estrella de la mañana, el portador de luz. Diferentes nombres, diferentes mitos, pero la misma esencia. Un ser que despierta al humano. Y por eso mismo es declarado enemigo del cielo. Hoy vamos a mirar ese arquetipo sin miedo. El maestro prohibido, el iluminador castigado, el que abrió los ojos de la humanidad y cambió el destino de nuestra especie para siempre. Enki, en la mitología sumeria. Codiguistas. En la antigua Sumeria, cuando las primeras ciudades sagradas apenas despertaban junto a los ríos del Éufrates y el Tigris, existía un dios diferente a todos los demás: Enki, el señor de las aguas profundas, el guardián de la magia, el maestro de la sabiduría. Y esto no es interpretación moderna, las tablillas lo dicen literalmente. En la obra sumeria Enki and the World Order, traducida por Samuel Noah Kramer, Enki es descrito como el que establece los planes del mundo y el que entrega al ser humano las las leyes divinas que contienen agricultura, artes, ciencias y sabiduría técnica. Mientras otros dioses exigían obediencia, Enki hacía algo que rompía todas las reglas del cielo: enseñaba. En Enki y Ninhursag, donde se describe el jardín de Dilmun, se menciona a Enki como el dios que hace fértil la tierra y que entrega el conocimiento que hace prosperar a la humanidad. Por eso, para los sumerios, Enki no era un tirano celestial. Era el protector del ser humano, el único que veía potencial donde otros solo veían una creación imperfecta. Pero ese acto de compasión encendió la primera chispa del conflicto divino. Enlil, señor del cielo y guardián del orden, cuyo según Atrahasis y otros textos, acusa a Enki de haber elevado al humano demasiado, de haber roto los límites que separaban a los dioses de la creación humana. En el texto de Atrahasis, Enlil declara que la humanidad se ha vuelto demasiado ruidosa, demasiado consciente, y exige su destrucción.
Mientras tanto, Enki, en el mismo poema, rompe el mandato y ayuda al hombre a sobrevivir, advirtiendo a Atrahasis del diluvio. Y así comienza la fractura. Castigo contra compasión, autoridad contra sabiduría, obediencia contra conocimiento. Codiguistas. Enki se convierte en el primer maestro prohibido, el dios que desafió al cielo para despertar la conciencia humana. Si este tema te atrapa, codiguista, recuerda que en el canal tenemos un video completo titulado ¿Qué misterios esconden los dioses antiguos? Y también el episodio especial Enlil y Enki, la guerra que dividió el cielo, donde profundizamos aún más en esta historia y en los orígenes del conflicto divino. Lucifer, en su sentido original. Codiguistas. Antes de que las religiones lo convirtieran en símbolo de maldad, el nombre Lucifer significaba algo completamente diferente. En Isaías 14:12, la versión Reina Valera 1960, usa la palabra Lucero, hijo de la mañana, que en latín se traduce como Lucifer, literalmente, el portador de la luz, la estrella del amanecer, el brillo que rompe la oscuridad justo antes de que nazca el día. Ese texto no habla de un demonio, no habla de Satanás, habla del rey de Babilonia, pero usa un lenguaje poético para describir su caída. Por eso, originalmente, Lucifer no era una sombra, era un ser luminoso, asociado a claridad, al despertar, a la iluminación del espíritu. Su caída, esa caída famosa que todos repiten, no aparece en ningún versículo como un viaje al infierno, no aparece en Génesis, no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece con fuego ni demonios. Lo que sí aparece en Isaías 14:12 a 15 es la idea de un ser que sube al cielo, que levanta su trono, que quiere ser semejante al Altísimo, y por eso es derribado. En esencia, codiguistas, una historia de desobediencia al orden celestial, de un ser que cuestiona, que piensa, que desea algo que sus superiores consideran una amenaza. Pero con el paso de los siglos, esa figura fue transformada, reinterpretada y finalmente demonizada. Lo que un día fue símbolo de luz, se convirtió en la sombra perfecta para sostener el miedo. Por eso la pregunta que debemos hacernos hoy es simple. ¿La luz que portaba era peligrosa? ¿O simplemente era conocimiento que algunos no querían que tuviéramos? La serpiente del Edén como portadora de conocimiento. Codiguistas. Hay un detalle en el Edén que casi nadie escucha con atención. En Génesis 3:1 se nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Nada más. No dice que fuera un demonio, no dice que fuera Satanás, no dice que fuera un espíritu caído, solo la serpiente. Y aún así, es ella quien pronuncia una frase que cambiaría la historia humana. En Génesis 3:5, la serpiente declara: «El día que comáis, serán abiertos vuestros ojos». Y lo más impactante es que, codiguistas, la Biblia confirma exactamente eso. Génesis 3:7 dice: «Entonces fueron abiertos los ojos de ambos». La serpiente no promete destrucción, promete visión, promete despertar. Esto coincide perfectamente con el arquetipo del portador de luz, el que revela lo que estaba oculto. Y aquí es donde todo toma fuerza. Miles de años después, en una reinterpretación ya simbólica, Apocalipsis 12:9 describe al enemigo celestial como la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. Pero ojo, codiguistas, ese versículo pertenece a un texto apocalíptico tardío, no al relato original de Génesis. Génesis nunca dice: «La serpiente es Satanás». Eso aparece mucho después, cuando la tradición intenta unir historias. Y si recuerdan, en nuestro video de Dilmun, demostramos que en la mitología sumeria, la serpiente es símbolo de sabiduría, directamente asociada a Enki, el dios que enseñaba lo prohibido. 2 jardines, 2 culturas, 2 serpientes y un solo patrón. El conocimiento prohibido, la apertura de los ojos,
la chispa que algunos dioses no querían que tuviéramos. Paralelos directos entre Enki y Lucifer. Codiguistas. Cuando ponemos las historias sobre la mesa y dejamos que hablen por sí solas, aparece un patrón que atraviesa culturas, idiomas y religiones. Un patrón tan parecido que parece imposible que sea coincidencia. El patrón del portador de conocimiento. En la mitología sumeria, Enki es el dios que revela saberes prohibidos, la agricultura, la escritura, las matemáticas, todo lo que convertiría barro en civilización. Esto se describe claramente en la tablilla Enki and the World Order, donde se registra cómo él entrega los poderes del conocimiento, a la humanidad. Y en la tradición bíblica, la figura original llamada Lucifer, portador de luz, es mencionada en Isaías 14:12 como Lucero, hijo de la mañana, un ser asociado no a oscuridad, sino a iluminación. Y es aquí donde los paralelos se vuelven imposibles de ignorar. Enki enseña, Lucifer ilumina. Ambos despiertan conocimiento, y en ambas narraciones esto se vuelve un crimen. Enki desafía la autoridad de Enlil protegiendo al ser humano más de lo permitido, y el texto de Isaías presenta a Lucifer como alguien que, según Isaías 14:13-14, intentó elevarse, cuestionar y romper la jerarquía del cielo. Dos seres que desafían la autoridad superior, y en ambos casos hay castigo. A Enki se le acusa de haber elevado demasiado al hombre, rompiendo el orden divino. Y Lucifer, en la lectura tradicional, es derribado hasta el Seol, como dice Isaías 14:15. Pero hay un detalle que lo une todo. Tanto Enki como Lucifer, en su sentido original, aparecen siempre del lado del humano. Ambos representan el despertar, la independencia, la conciencia, la chispa que permite ver más allá del límite impuesto. Codiguistas. Estos paralelos no pretenden igualarlos como personajes, sino mostrar cómo distintas culturas contaron la misma figura arquetípica. El maestro prohibido, el iluminador castigado, el enemigo del cielo, pero aliado del despertar humano. El conocimiento como crimen divino. Codiguistas. En todas las mitologías del mundo aparece un patrón inquietante. Cuando un ser despierta al humano, el cielo reacciona con furia. ¿Por qué? Porque en los relatos más antiguos, despertar a la humanidad era considerado una rebelión. En Génesis 3, por ejemplo, cuando la serpiente declara en Génesis 3:5 que serán abiertos vuestros ojos, está describiendo un acto de iluminación, un despertar. Y ese despertar cambia el balance del poder, porque conocimiento, codiguistas, siempre significa lo mismo, libertad. Y libertad significa cuestionar, decidir, elegir, romper el orden establecido. Por eso, en tantos relatos antiguos, el cielo teme a una humanidad consciente, una humanidad que piensa, una humanidad que ya no es dócil. Este patrón se repite en casi todas las culturas. En Grecia, Prometeo roba el fuego, símbolo del conocimiento, y es castigado eternamente por los dioses del Olimpo. En Mesoamérica, Quetzalcóatl enseña agricultura, astronomía y artes, y por eso entra en conflicto con los poderes que querían mantener al humano en oscuridad. En Egipto, Tot entrega escritura y sabiduría, y por eso es vigilado como un dios peligroso para el equilibrio. Y en la tradición hermética, Hermes es el mensajero que trae la ciencia sagrada, la misma ciencia que algunas autoridades consideraron prohibida. En todos estos relatos, el mensaje es el mismo. Cuando un dios enseña, otro se enfurece. Cuando un ser despierta, otro intenta apagarlo. El conocimiento, ese acto simple de abrir los ojos, es visto como un crimen divino, porque un humano que sabe ya no obedece igual. El arquetipo del portador de luz. Codiguistas. Después de recorrer las tablillas sumerias, los textos bíblicos y los ecos más antiguos de la historia humana, la conclusión es inevitable. Enki y Lucifer no son personajes idénticos, son el mismo arquetipo contándose con distintos nombres. El maestro que enseña, el portador de luz, el que despierta al ser humano, el que abre los ojos, aunque el cielo prefiera mantenerlos cerrados. Por eso este tema jamás ha sido una batalla entre bien o mal. No es una guerra de demonios contra ángeles, ni de dioses contra humanos. Es una lucha mucho más profunda.
Conocimiento contra control. Libertad contra obediencia. Despertar contra silencio. Enki desafió el mandato de los dioses. Lucifer desafió el orden del cielo. Ambos pagaron un precio, porque ambos encendieron algo que jamás pudo apagarse, la conciencia humana. Y ese arquetipo, codiguistas, esa figura del maestro prohibido, del iluminador castigado, es la clave para entender la guerra celestial que está por venir en nuestra saga. Porque antes de que los dioses pelearan entre sí, antes del diluvio, antes de las rebeliones del cielo, hubo un crimen que lo cambió todo, enseñar al humano a pensar, y ese crimen sigue resonando hasta hoy.